judicial inexplicable. Inexplicable, porque la verdad yo vi una de las entrevistas que todos pasamos que dio este propio diputado Quisca hablando de su inocencia, pero diciendo que sí, que sabía que el hermano, ni siquiera había una orden de captura contra su hermano que aún sigue prófugo. O sea, Paula Oliveto lo decía recién, ¿no? Y lo que decían del juzgado es que si no tenían los elementos suficientes para probarlo, lo tenían que dejar ir. Pero en cualquier lugar más o menos serio del mundo, claro. Sí, a mí esa explicación... Por lo menos lo tenés en la mira, ¿no? Agreguemos algo. Hoy hablaba por la tarde con Ariel Pianesi, diputado provincial de Misiones, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, donde Pianesi marcaba que todo lo que la justicia determinó en las última semana, está vinculado a allanamientos que se hicieron en febrero. Y que eso había llamado a la suspicacia y a la sospecha respecto a por qué la justicia había, 6 meses después, determinado, tras un allanamiento y en virtud de la prueba incautada, había determinado pedir el desafuero para pedir la detención. ¿Y por qué en simultáneo que pedía la detención de alguien que tenía fueros y por lo tanto no podía ser detenido, no detuvo al hermano que no tenía fueros? Pero por supuesto, sentido común. Con lo cual, digamos, todo ese juego hacía pensar a una parte de la oposición que acá podría haber alguna persecución política, entre comillas, o que podría estar manchándose la cuestión con un aspecto político. Toda la reacción de Quisca y todo lo que luego fue trascendiendo y todo lo que se alumbró da cuenta de una situación que nada tiene que ver con una persecución política. Hay un delito con la semiplena prueba. Por lo pronto, por lo que estamos conociendo de lo que le descubrieron respecto a lo que le imputan. Lo que no quiere decir que sea culpable, porque tiene una legítima derecho a defensa, porque nadie lo es hasta que se demuestre lo contrario. Pero efectivamente, por eso todo el mundo corrió el velo. Y ahora, cuidado, porque bien marca Débora, bien marcamos Luis, bien marcamos desde hace ya algunos días, ahora el prisma va a ir sobre la propia justicia. Claro, pero el delito por el que se lo acusa, ¿cómo se denomina, Lourdes? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? Tiene que ver justamente con la recopilación de material de abuso sexual infantil o abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, así se lo llaman el día de hoy en la jerga. Por lo tanto, habrá que ver también si ese material se distribuía, porque una cosa es tener material, consumo personal, y otra cosa es también trabajar con ese material que se obtiene, ¿no? Sí, a mí ahí me parece que habría que hacer un punto, tanto, viste que nuestros legisladores a veces trabajan ad hoc, ¿no? Aparece un caso como el de Loan y hacen leyes en función de, aparece otro caso, bueno, acá la verdad, Luis, Paulino, Lourdes, que no se explica cómo las penas son tan bajas para delitos tan aberrantes, cómo hay una diferenciación entre el que tiene material vinculado con la explotación sexual infantil. Perdón, ¿de cuánto es la pena? La mínima es 2 si no me equivoco. La mínima, Luis. Y diferencian aquel que tiene el material de explotación sexual infantil con penas mucho más bajas que el que la distribuye. Me parece absurdo, un anacronismo. Y que el que lo produce, porque son distintas... Correcto, eso tiene una analogía con la droga, por ejemplo. El que consume no tiene penalización. Pero no, por ejemplo, con la trata. No porque viste que hemos aprendido, sin cliente no hay trata. Correcto. Entonces acá me parece que debiera ser lo mismo. Yo creo que también es cierto que es una discusión muy válida, por cierto, en todos los casos. Pero al menos cumplamos la ley que está. La ley podía haber determinado, según lo que dicen en Corrientes, en Misiones particularmente, también en Corrientes ahora, por estas horas, que todo este desenlace se hubiera evitado si el juez, tras los allanamientos de febrero, hubiera tomado una decisión rápida, veloz. Totalmente. En aquel momento, en tiempo y forma. Porque todo lo que pasó después pudo haber ocultado pruebas, pudo haber, qué sé yo, trastocado evidencia. No lo sabemos, lo desconocemos, lo hablamos a la distancia. En el medio estamos frente a la presencia de alguien que aparece así, detenido, en soledad, en Corrientes, en un poblado del interior. Y recursos puestos en función de algo que podría haberse evitado. Y con su hermano que sigue prófugo, porque él estaba, por lo que yo hablé hace un rato con el ministro de Gobierno de Misiones y me decía, lo encontraron solo, el hermano sigue prófugo. Alfredo Vallejos es ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes y ya vamos a conversar con él. Quiero simplemente liberarte, Luis, porque... Gracias, yo lo sigo con mucha atención. Definitivamente, ¿no? Una generosidad con nosotros como siempre. Mañana arrancás bien tempranito. Gracias. Un abrazo. Gracias y lo sigo con mucha atención y los escucho con mucha atención. Dale. Muchísimas gracias. Vallejos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, gracias por esta deferencia para con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. Lamento las circunstancias, pero particularmente, ¿qué es lo último y qué es lo que tenemos que saber y dónde está a esta hora el propio Germán Quisca?
Sí, bueno, está a disposición de la Policía de Corrientes en la localidad de Loreto, donde fue encontrado hace aproximadamente una hora. Ya nos hemos puesto en contacto, personalmente hablé con el ministro de Seguridad de Misiones, ya la Policía de Corrientes está en contacto con la Policía de Misiones y están coordinando la entrega en esa misma localidad seguramente en las próximas horas. ¿Dónde estaba exactamente Germán Quisca? ¿En propiedad de quién? Estaba en un bungalow que está en construcción en la localidad de Loreto, que no estaba habilitado. Una persona creyó haber visto una persona con las características físicas, dio aviso a la comisaría del lugar. Inmediatamente una comisión policial se hizo presente y lo detuvo. En este momento, también un tema importante, estamos rastrillando la zona para ver si, porque puede darse el caso de que el hermano esté también en la misma zona. Entonces, en este momento, bueno, no estoy pudiendo comunicarme con el comisario porque están trabajando en rastrillar toda la zona adyacente para descartar la posibilidad de que el hermano ante la presencia de la policía, se haya fugado. Se haya refugiado, exactamente. Vallejo, en este momento la Policía de Corrientes está trabajando también en eso. ¿Cómo lo encontraron? ¿Exactamente en qué condiciones? ¿Qué tenía? No, bueno, trascendió una foto, todavía no sabemos puntualmente, hoy estamos más abocados, digamos, a la comunicación con la gente de Misiones y a tratar de hacer el rastrillaje que corresponde en este caso por el hermano, que es a quien en este momento se está buscando. Pero bueno, ustedes están mostrando una foto, esas son las condiciones en las que se lo encontró, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llegaron a él, Vallejo, ministro? ¿Cómo dieron? ¿Cuál fue la pista? Hay una información que dice aparentemente que habría habido un personal policial que advirtió a las autoridades, al ministerio, sí, entiendo que... El dato... Sí. El dato que yo tengo es que un particular es el que avisa a la policía inmediatamente se hace presente. Ese es el dato que tengo yo. Un particular lo reconoce por la difusión pública que tiene el caso. Exactamente. Y eventualmente será el que cobre la recompensa. Que cobre los 5 millones, ¿no? Ahora, que también estoy pensando, ¿no? Un poco en voz alta, ministro, que por la foto que estamos viendo del momento de la detención, si es como usted dice, que un particular lo vio por la difusión pública que tiene el caso, qué torpeza, no hubo ningún cambio de su fisonomía, ¿no? Se profugó y tiene las mismas características respecto de su barba, su bigote, del cabello, el color, digamos, no hubo ninguna Pareciera intención. Como que se fue con lo opuesto, digamos. Sí, no, ninguna intención de ocultarse. Sí, lógicamente había una alerta en toda la zona porque más allá de que se sospechaba que podía haber abandonado el país, no hay que perder de vista que justamente la localidad de Apóstoles es limítrofe con la provincia de Corrientes, hay ahí frontera seca, entonces siempre estaba la posibilidad y había una alerta en este sentido, pero también es cierto, ¿no? Se especulaba con un cambio en su fisonomía que finalmente no se dio y se lo termina encontrando a menos de 200 kilómetros de la localidad de la cual es oriundo, que sería Apóstol en la provincia de Misiones, ¿no? Ministro, ¿cuánto tiempo supone que habría estado Quisca ahí, en la provincia o en ese lugar? Bueno, ahora lo que vamos a tener que hacer es, lógicamente, hacer esta investigación, ver, en este momento no tengo ese dato, estamos, lógicamente, vamos a tener que ver y hablar con la gente que estuvo cerca de ese camping, que insisto, está cerrado porque está en construcción, y bueno, ver las personas que estuvieron cerca y eventualmente poder determinar desde qué momento estuvo aproximadamente en ese camping. Sí, complicidades eventualmente, encubrimientos, alguien que lo haya ayudado, digamos, a estar fuera de la ley durante este tiempo. Hoy hubo un rumor, ministro, se lo pregunto sin ningún tipo de miramiento, un rumor de que algún político lo estaba cobijando en su provincia, en Corrientes. Usted lo habrá escuchado, qué sé yo, fue un rumor importante. Nadie dijo ni dio cuenta de qué político, de qué dirigente estábamos hablando, etcétera. ¿Hay algo de eso? Pero no lo escuché. Hoy en este momento no podría decirle, pero lógicamente vamos a hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Y si hay alguien que tenga responsabilidad en esta cuestión, va a tener que responder ante la justicia. No, en este sentido, no vamos a tener ninguna clase de miramientos y la policía va a actuar como debe actuar y la justicia también, que está en conocimiento de toda esta situación, la justicia de Corrientes también, ¿no? Ministro, ¿y los pasos cuáles son? ¿Él ahora permanece allí? ¿Va a volver a Misiones? En todo caso, ¿cuándo? No, a partir de la comunicación que tuve con Marcelo Pérez, con el ministro de Seguridad de Misiones, ya las policías de ambas provincias están en comunicación, tanto hay una comisión que viene desde Misiones hacia Loreto, también el jefe de la policía de Corrientes, el general de Guizamón, se está desplazando hacia Loreto para poder hacer entrega de manera inmediata a la comisión que
que se está trasladando desde la provincia de Misiones. ¿Se espera entonces que para la madrugada aproximadamente pueda llegar ese traslado? Yo hablaba hace un rato, le preguntaba a Marcelo Pérez, que me confirmaba justamente la detención, y me decía que estaban articulando para poder trasladarlo a Misiones y ponerlo a disposición del juez que entiende la causa y obviamente buscar una dependencia policial donde alojarlo. Mire, yo le diría que en las próximas 2 o 3 horas va a estar a disposición de la Policía de Misiones. Perfecto. ¿Hay rastros de otra persona en virtud de buscar al hermano, que es el que ahora está prófugo y por el cual seguramente se van a extremar las búsquedas y rastrillajes en la zona? Sí, el trabajo ese se está haciendo ahora, tanto la policía de Loreto como de localidades cercanas están también desplazándose para poder ampliar el radio de búsqueda y rastrillaje, ¿no? Esa es una tarea que se está haciendo en este momento. Correcto. Ministro, usted fue diputado nacional hasta que asume esta enorme responsabilidad tras el caso Loan, entiendo. Sí. Correcto. ¿Qué siente cuando hablamos de estas cosas con un dirigente que fue en la boleta de Juntos en 2021 en la provincia de Misiones y que debe ser un servidor público y que está atravesando este momento, que infringe la ley y que después se fuga de la ley? Yo creo que cuando se presentan hechos como la cuestión de a qué partido o agrupación pertenece es una cuestión secundaria. Independientemente de eso, lo que tiene que hacer, se trate de quien se trate, es responder por sus hechos ante la justicia. Creo que acá la provincia de Misiones ha dado las comunicaciones, en este caso en nuestra provincia. Bueno, en las últimas horas se lo ha detenido, inmediatamente va a ser puesto a disposición de la justicia y eso es lo importante, ¿no? Después cada uno va a tener que hacerse cargo como corresponde, independientemente de cuál sea su función, su profesión o su filiación política de los hechos, y mucho más si estamos hablando de hechos tan aberrantes como los que aparentemente estamos hablando, ¿no? Ahora, precisamente por ello, como ministro de Seguridad, ¿qué valoración hace usted del accionar de la justicia, que teniendo en cuenta que esta es una investigación internacional que comienza a principios de año, tuvimos que, bueno, poner a disposición todos estos recursos que afortunadamente dieron con su detención, pero que todavía hay que seguir utilizando porque permanecería prófugo su hermano? ¿Qué valoración hace usted del tiempo que le dio la justicia para, bueno, finalmente que se den a la fuga? Bueno, si mal no recuerdo, por publicaciones periodísticas, es un proceso que ha tenido sus primeros pasos allá por febrero. Se ha llegado a esta altura del año con esta decisión. No conozco los pormenores del expediente, debo decirlo, ¿no? No me gusta hablar de cuestiones que no conozco en profundidad. Llama la atención, lógicamente, ¿no? Habiendo estado ya en los medios esta cuestión, que se haya podido alejar y dar a la fuga. Pero bueno, lo que debemos rescatar creo que es el trabajo coordinado y la comunicación que ha existido. Hemos logrado a través de esta comunicación y el trabajo que se ha hecho ponerlo a disposición de la justicia. Ministro, y en las próximas horas va a estar seguramente ya en Misiones, donde debe estar, y respondiendo ante la justicia de Misiones, ¿no? ¿Lo detuvo la policía de Corrientes o la policía de Misiones? No, la policía de Corrientes. De Corrientes. La policía de Corrientes. Repítame eso. Sí, lo sí, detuvo la policía. Hay una información que dice que lo detuvo la policía de Misiones. No. Le cuento la película integral, porque lo estaría ocultando la policía de Corrientes. No, en este momento está a disposición Totalmente, de la policía de Corrientes. Eso no es cierto. En este momento todavía no hay policías de Misiones en Loreto. Nosotros cuando se lo comunicamos al ministro de Seguridad, se puso en contacto con la policía de Misiones, y lo que le pedimos justamente es que envíe una comisión para poder llevarlo a Misiones y ponerlo a disposición de la justicia de Misiones. En este momento todavía está bajo custodia de la policía de Corrientes exclusivamente, que fue quien lo detuvo. Eso hay que aclararlo, ¿no? Está muy bien, sí, a mí lo que me dicen que fue un trabajo mancomunado de las dos fuerzas. Sí, está muy bien. Misiones en comunicación con Corrientes. Pero lo detuvo la policía. Sí, porque de la Corrientes. comunicación existe permanentemente entre las distintas policías, ¿no? Hace poco se dio también un trabajo en conjunto con la policía del Chaco a partir de comunicaciones que se dan en el marco de un sistema federal que existe. Claro. Ministro, ¿usted sabe cuando al momento de la detención si hubo algún tipo de resistencia, si hubo algún tipo de contacto con la fuerza de seguridad que lo encontraron, si enseguida se entregó, reconoció su identidad, le comentaron algo? No hice esa consulta realmente, No parece ni golpeado
No, ni parece haber de forcejeado. haber existido resistencia me lo hubiesen comunicado. Sí, sobre todo se lo yo pregunto creo que no. por las características de este tipo de presuntos delincuentes, ¿no? Estamos hablando de delitos aberrantes, de videos en los que hemos visto cómo intentaban cooptar mediante juegos, magia y programación para niños, a justamente niños y jóvenes, el material que se ha encontrado de explotación sexual infantil, chats en el mismo sentido. Entonces estamos hablando de una estructura de personalidad muy particular, ¿no? Muy particular realmente. Bueno, acaba de tuitear de postear el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, dice, se logró capturar al diputado provincial de Cambiemos Activar, Germán Quisca, quien ahora deberá comparecer ante la justicia por los aberrantes hechos que son de público conocimiento. Felicito la celeridad y el trabajo conjunto entre la Policía de Misiones y la Policía de Corrientes que hizo posible dar con el prófugo. Sí, y yo igualmente evitaría cualquier tipo de utilización política de una situación tan aberrante, ¿no? Porque lo primero que hace en el comunicado Pasalacqua es aclarar a qué fuerza política pertenece. Yo digo, un poco de seriedad a toda la dirigencia política. Estos delitos son tan aberrantes que sea, como dijo recién el ministro, cual fuese la afiliación partidaria que tengan estos, ya ni sé cómo calificarlos, bueno, da igual, ¿no? Sí, porque además mientras esto ocurre, mientras tenemos a alguien detenido, hay alguien con semiplena prueba, con procesamientos confirmados que sigue ejerciendo su cargo, o en su defecto hubo senadores con licencia, pero que esperaron el juicio efectivamente en libertad, de delitos también muy aberrantes, por los cuales fueron condenados, caso Alperovich. Un expresidente en el medio de una investigación por violencia de género. Entonces digo, empezar a tirarse con las filiaciones partidarias de personajes tan aberrantes. No se salva a nadie. Le quiero hacer dos consultas al ministro Paulino. Primero, ¿se le encontró dinero, ministro, a Quisca? ¿Se sabe esto? Gran pregunta, ¿sabes que la tenía en mente? No tengo, sinceramente no tengo ese dato. Seguramente vamos a tener el detalle de todas las pertenencias que se secuestraron junto con la detención en los próximos minutos. Les pido que entiendan que estamos tratando de descartar en este momento que el hermano no se encuentre también en la zona. Hoy estamos y una consulta más le quiero trabajando hacer. en ese tema. ¿Usted descarta, Quisca necesariamente tiene que haber tenido cómplices para llegar desde donde partió hasta donde lo encontraron hoy? No conozco cuál es la ruta por la que llegó. Estamos hablando de menos de 200 kilómetros, ¿no? Entre Apóstoles y Loreto. Una de las cuestiones que hay que investigar es justamente por dónde se desplazó. Insisto, si han habido cómplices que lo ayudaron a llegar a ese lugar, también van a tener que responder ante la justicia. Si fue por tierra. No creo que haya ido por aire. Claro. No, pero pudo haber venido por distintas rutas o... distintos caminos alternativos. Rutas clandestinas. Distintos caminos. Claro. Tenemos la ruta 12, que es la más directa, pero también tenemos rutas provinciales de tierra. Bueno, hay que ver bien esa cuestión. Que es verdad, en el lenguaje podrían ser, no son clandestinas, son oficiales, pero son mucho más cuidadas, mucho más... Bueno, pero hay más algunas rutas seguridad. clandestinas también. Más monitoreadas. Más allá de las monitoreadas, no monitoreadas, también hay rutas clandestinas en provincias limítrofes. Caminos alternativos, pero... Sí, yo no sé, ministro, usted lo puede aclarar, si hay ahí caminos alternativos al estilo de lo que Lourdes sugiere muy bien, porque hay pasos fronterizos que tienen esos elementos, pero da la impresión que efectivamente, en principio, estaba solo o acompañado por alguien que huyó en el momento que llegaron a detenerlo, no habría forcejeado, ya está detenido. No se le encontró en principio plata, no sé. Dijo que no lo sabe. No sabe las pertenencias. Mismo la documentación, no sabemos si tenía una identidad trucha o no. Lo que también me llama la atención... Tenía una identidad, tenía su documento nacional de identidad porque tenemos imágenes del DNI. Y eran los de él, los de Germán Quisca. Sí. Son los de él. También llama la atención, ministro, esto que desliza la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto de que ese audio que conocimos, que lo pregunto porque quien haya filtrado el audio, bueno, podría tener que ver con algo de lo que puede ser el encubrimiento, ese audio en donde él, pide una habitación, etcétera. Si eso fue como plantado, si eso no era una manera de desviar la búsqueda. Y no hay que descartarlo, pudo haber sido una especie de pista falsa, justamente para indicar el lado contrario al que finalmente se lo encuentra, ¿no? Pudo haber sido, ¿no? Sí. Claro. Ministro, antes de despedirlo y agradeciéndole enormemente la generosidad con nosotros en esta noche tan especial y tan particular, no puedo dejar de preguntarle a 76 días de qué es la suerte de Loan Danilo Peña. Hoy la jueza incluso del caso puso en duda que puedan encontrarlo
con vida, algo que siempre fue una hipótesis en perspectiva. ¿Qué es lo último que se sabe si usted tuviera que hacer una breve síntesis? No, la síntesis que puedo hacer es que nosotros estamos a disposición de la investigación, que está en manos de la Justicia Federal. La verdad es que confiamos en el trabajo que se viene haciendo. Lógicamente lo hemos dicho y me tocó a mí decirlo desde el principio, ahí hay una escena primaria en la que hay familiares de Loan que me parece que a esta altura y después de más de 70 días todavía no ha terminado de decir lo que tienen que decir y hacer los aportes que deben hacer. Creo que la jueza se encuentra trabajando en esta cuestión y bueno, nosotros esperando el resultado de la investigación y haciendo lo que... Está bien, pero la expectativa aporte, ¿no? y lo que la provincia de Corrientes siente es que todo pasó en el seno de la familia. Pero es que ha sido así, es decir, lo hemos no hay dicho otra muchas hipótesis. veces. Loan lamentablemente desaparece en el marco de un almuerzo familiar, con sus familiares y con personas que habían sido invitados por sus familiares en un campo privado. Y los primeros pasos que se dieron en la investigación estuvieron orientados a partir de los dichos de la familia, ¿no? Después, lógicamente, pasó el tiempo y hoy hay distintas hipótesis sobre la mesa y la he escuchado a la jueza decir que ninguna hipótesis está descartada hoy. Así que, bueno, nosotros estamos a la espera de que pueda avanzar la investigación y saber qué pasó con Loan y quién es el responsable de todo lo que ha sucedido, ¿no? Vallejo, gracias por esta delicadeza para con nosotros. Muy gentil. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Martín Boer, mientras tanto, es periodista, está en Misiones. Martín, un abrazo. Nuestro colega allí del diario La Nación. ¿Cómo estás, Paulino? Un gusto saludarte a vos y a toda la mesa. Lo mismo para nosotros. Por supuesto que es el dato a esta hora en la provincia de Misiones, después de todo lo que se ha dicho y demás. ¿Qué es lo que ahí se cuenta, tu percepción y tu última información? Bueno, mira, a partir de mañana mismo, cuando probablemente sea indagado Germán Quisca, se va a desatar muchas especulaciones políticas, ¿no? Hay muchísima especulación en torno a si Quisca está vinculado de alguna manera con Pedro Puerta, ¿no? Su gran jefe, amigo y referente político, que no hizo otra cosa que despegarse de Germán Quisca apenas fue allanado la casa el 6 de agosto y sobre todo a partir del pedido de desafuero. Entonces hay muchas especulaciones y mucha expectativa por las repercusiones políticas que va a tener la detención de Quisca, que excede por mucho a la figura del todavía diputado provincial. Recordémosle al público que Pedro Puerta, el hijo de Ramón Puerta, es el gran rival, si se quiere, del oficialismo misionero, donde gobierna la Renovación Misionera hace casi 25 años y donde prácticamente, yo te diría que una de las pocas figuras con capacidad de disputarle poder real en unas elecciones a gobernación, ya todavía lejanas, pero muy latente, era justamente la figura de Pedro Puerta. Por eso hay gran expectativa por lo que pueda arrojar una indagatoria de Germán Quisca en un momento donde, por supuesto, todas las espadas políticas del oficialismo y de la oposición están conmocionadas por la detención y por lo que pueda pasar en las próximas horas. Bueno, Martín, vos fíjate que recién leíamos un tuit de Pasalacqua en donde la primera línea, en lugar de hablar de la situación judicial, la gravedad de los hechos que se le imputan a Quisca y a su hermano, lo primero que dice es el diputado de Cambiemos y de nombra activar, como para dejarlo bien claro, ¿no? Qué sé yo, una bajeza también todo esto en el medio de una investigación tan aberrante, de delitos tan graves, ¿no? El dato de Martín es muy elocuente. Ahora, Martín, anudado con esto, ¿no te hace sospechar que haya sido el allanamiento en febrero y que los elementos que encontraron en ese allanamiento de febrero son los que hayan determinado el pedido de desafuero y de detención 6 meses después? Absolutamente, Paulino, absolutamente, porque vos sabés que la justicia provincial siempre es permeable, ¿no? Las justicias provinciales son permeables a los poderes políticos y la especulación acá en Misiones es que nadie cuestiona el mérito de la denuncia contra Quisca, ¿no? Eso está fuera de discusión, pero el tipo de la justicia sí, sin duda, Paulino, está muy en línea con lo que decís vos, ¿no? ¿Por qué con los elementos que se incautaron y que se obtuvieron en febrero recién estalla todo esto hace menos de un mes, ¿no? ¿Y por qué crees vos, Martín, que pasa eso? ¿Qué pasó eso?
Se desconectó. No, Bueno, porque ahí sería interesante saber, Pena, pues, ¿eh? a ver, nosotros venimos diciendo desde el primer día que es inexplicable y poníamos el foco en la justicia, sobre todo por lo que era público además, porque las declaraciones, yo creo que se revaloriza ahora o se resignifica las declaraciones que había hecho el propio Quisca al canal de televisión local, cuando él reconoce que los allanamientos habían ocurrido, él dice que fueron negativos en su caso, era mentira, pero no importa, él se estaba defendiendo, pero sí reconoce la sospecha sobre su hermano. Y así todo, no había ninguna acción judicial, aunque más no sea sobre su hermano, que ni siquiera tenía los fueros. Ahora, la pregunta sería interesante, si después reconectamos con Martín, es estos jueces o quién en cabeza de quiénes estaba la investigación para poder linkearlos con el poder político de quién. Porque O sea, ¿quién manejaba los que no sea un hilos? boomerang. No, eso no lo tengo claro. ¿Vos qué querías aportar, Lourdes? Está muy bien la pregunta. No, iba a decir lo mismo, que él justamente en una entrevista había dicho que le habían hecho el allanamiento, había reconocido, pero había dicho, ese allanamiento dio negativo, es decir, no encontraron nada de material. Pero en esa cuando después entrevista- la justicia No, demuestra pero lo fíjate contrario. que a mí lo que me llamó la atención de esa Sí. entrevista es cierto, él dice, él se defiende, dice el allanamiento fue negativo, la era casa del mentira. padre, Fue, incluso? sí, esto fue en el canal de la familia Puerta, en Sí, un medio de su propiedad. Televisión. No, pero lo que digo, el allanamiento no fue en la casa del padre de Quisca. Hubo varios allanamientos, la verdad que Ok. no sé, pero todos ellos hubo en la positividad respecto La de casa del padre. no solamente tenencia, sino también distribución material aberrante, Paulino, aberrante. Ahora, él reconoce en esa entrevista, si bien se defiende y dice de su inocencia, que su hermano sí está, bueno, va a O sea, tener lo que ver. incrimina al hermano, digamos. Incrimina al hermano, livianamente, si después la repasás lo vas a comprender mejor. Pero entonces la pregunta es más pertinente ¿Por qué no aún. fue la ¿Por qué justicia la con el justicia, aunque hermano? más no sea, no fue con el hermano? Si el propio Quisca, diputado en ese momento, creo que la entrevista es de mayo, reconoce Lo que había incrimina. una investigación y que, bueno, el hermano habrá que ver. Entonces ahí se aumentan las sospechas y ahora cuando Pasalacqua da cuenta en su primera locución de que el detenido es de tal, como si fuera de ellos son así, Exactamente. uno empieza a atar cabo y dice, ¿y por qué tanta demora? ¿Y por qué tantos tiempos? ¿Y por qué? ¿Y a quién respondía quién la responde? justicia? ¿Al poder local? ¿Al poder En el medio, ¿a quién actual? le importa de verdad la pedofilia? Y efectivamente, ¿a quién le importa de verdad allanar la verdad sobre un tema en el cual, por lo escandaloso, terminó irrumpiendo en la escena pública y algunos parecieron tomar partido político y Sí, hacer de esto una pedofilia, que causa? hoy ya no se llama pedofilia, también hay que decirlo Sí, es verdad, técnicamente. tenés razón. Es Lourdes. material Sí. de abuso sexual. Es tenencia y distribución de bien. material sexual infantil de niños, niñas y Sí, adolescentes. sabés que aprendimos Bueno. también en estos días, que a mí me parece interesante respecto de nosotros comunicadores, que tampoco es pornografía infantil, porque la pornografía supone una voluntad de aquel que se somete a filmar ese material. Y nunca es un contrasentido, puede haber pornografía infantil porque no hay voluntad de ningún niño Correcto. de participar de aquello. Y además Está viciado infantil todo. también es darle un viso, si querés, de, bueno, casi lavar, ¿no? Esta situación tan aberrante. Y uno, bueno, va aprendiendo con los años, a pesar de tener tantos años en esto, que tampoco debemos decir pornografía infantil. Está Martín Boer una vez más. Al menos para una última pregunta, Martín, quedó un poco pendiente y planteada por Débora, porque han pasado muchísimas cosas esta noche, porque echaron a Poltroni del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, porque hay un nuevo secretario de culto que tiene más funciones de las que tenía antes, porque finalmente se las quitaron a la canciller Diana Mondino, porque hay anuncios del gobierno que hoy se hicieron en la feria de turismo más importante en la rural y que tienen que ver con lo que pagan los bares y muchos restaurantes y salones de fiesta respecto a cuando pasan música, asadaik, etcétera. O sea, hay un montón de cosas. Hoy el Banco Central compró fuertemente reservas. Obviamente está todo el componente político adicional, lo que está pasando en la oposición. Macri que vuelve mañana a hacer de las suyas en la provincia de Entre Ríos en una reunión muy importante del PRO. O sea, hay un montón. Pero claro, esta es la novedad, este es el último momento, esta es la información a esta hora que un poco descoloca y termina por coronar un intenso día de miércoles que estamos dejando, o miércoles que estamos dejando atrás. Martín, la pregunta era, primero, si sabés o si conocés detalles de cómo fue detenido, más allá de lo que nos decía el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, y después lo otro, ¿quién maneja la justicia? ¿A quién reporta todo aquel accionar que hemos visto con las deficiencias o falencias que a la distancia observamos y que vos dabas cuenta respecto a los allanamientos de febrero que terminan con los pedidos de detención la semana pasada?
Bueno, Paulino, no, detalles no, nos estamos enterando junto con ustedes de estos primeros detalles, que fue detenido en esta localidad, que era una de las primeras hipótesis, ¿no? Que esto era en un campo de Corrientes, en un campo de la vecina Corrientes, donde, como comentaron hace un rato, es fácil llegar también por caminos vecinales, no custodiados por la policía, desde Posadas, ¿no? Esto no es complicado de llegar. Y bueno, con respecto a la justicia, como te decía, el juez de instrucción número 4, Miguel Ángel Farías, es el que tiene las cartas en el asunto, y sí hay cierta, por lo menos desde la dirigencia opositora, resquemor por el timing del juez, ¿no? Por el timing con que pasó de hacer el allanamiento el 6 de agosto a pedir recién 14 días después el desafuero para indagarlo, ¿no? ¿Quién lo nombró al juez Miguel Ángel Farías? Digamos, ¿responde al poder previo de los Puerta? ¿Respondería al actual de los Pasalacua? O sea, ¿quién lo nombra? Claro, ¿de dónde viene? No, entiendo para entender un poco. Entiendo que es un juez nombrado ahora bajo el largo mandato de la renovación, que ya lleva casi más de 20 años en el poder. Obviamente la oposición lo que dice es: los jueces en Misiones son permeables a los vientos políticos. Esto no pasa solamente en Misiones, ¿no? Pero también desde el oficialismo dicen, acá hay un tema, también se defiende, dicen, acá hay un tema que es incontestable, y es el mérito de la causa, y también saber si Pedro Puerta, que hoy se está despegando desesperadamente de la figura de Germán Quisca, no tiene también que dar cuentas. Algunos referentes de la oposición con los que he hablado piden que Pedro Puerta presente la renuncia en los próximos días. Ahora, Martín, para que se entienda bien, cuando esta causa inicia, es una causa que viene con información de los Estados Unidos de una red de zoofilia, pedofilia, bueno, todos esos, todos los FIA que se quieran, y en ese contexto es que los hermanos Quisca habrían reconocido para la justicia de los Estados Unidos, y con eso se terminaba el asunto. Ese fue el allanamiento de febrero. De ahí empieza la causa que investigan en Misiones, ¿o no? Claro, esa es una derivación de la causa. La fiscal porteña Daniela Dupuy toma el capítulo argentino, claro, hace allanamientos en 7 u 8 provincias, y de ahí también le deriva el capítulo misionero, por llamarlo de alguna manera, al juez Miguel Ángel Farías de Apóstoles. En esos primeros allanamientos, vamos a recordar, Germán Quisca no estuvo involucrado, aunque una de las computadoras que se secuestró en la casa del padre, donde vive el hermano Sebastián, todavía prófugo, sí se dice que pertenecía al todavía diputado provincial, que recordemos, fue desaforado, todavía sigue siendo diputado, pero lo más probable es que sea expulsado. Sí, sea expulsado de la Cámara. Ahora, lo de Pedro Puerta que vos haces referencia, que es lo que se está cocinando ahora allí en la política misionera, porque, a ver, acá tenemos, no sé, el caso Espinosa, ¿no? Abuso contra una mujer, abuso sexual, tenemos las condenas en el caso Alperovich, lo mismo, tenemos al expresidente Fernández investigado en una causa por violencia de género. A nadie se le ocurre que alguien de su mismo espacio político, por el solo hecho de pertenecer, tenga algún tipo de complicidad. Mi pregunta es, ¿por qué Pedro Puerta sí la tendría? ¿Qué hay? Bueno, ¿qué se dice allí? ¿Qué hay en común más allá de pertenecer al mismo espacio? Mira, Débora, la mera observación de los dos juntos, hasta el 6 de agosto, hasta el 5, tenían una cercanía, mostraban una química, una simbiosis entre los dos llamativa. Eran realmente una dupla, se mostraban juntos en todos lados. Se hizo muy pública una visita que le hicieron a Serenelini, al secretario de Prensa de la Nación. Acá en La Rosada. Pero en todas las actividades se mostraban juntos. Se mostraban juntos también. Ahora también en La Nación Más ha divulgado varios videos en programas de radio locales, muy amistosamente. Tenían una relación que no es la que hoy Pedro Puerta dice. Y la otra es la mera observación. Yo he hablado con Pedro Puerta varias veces, ayer he hablado, estos días he hablado, y vos no lo ves como una persona sorprendida o indignada, sino como una persona que está asustada, ¿no? Vos decís que podría ser un encubridor eventualmente, por supuesto la justicia va a tener que poner ahí el foco, estoy interpretando lo que decís, un encubridor eventualmente, pero no un partícipe de esta misma red. No me atrevería a ir a tanto, pero sí te puedo decir
que en el poder político están convencidos que Pedro Puerta sabe mucho más que lo que dice públicamente, ¿no? Él públicamente dijo, no tenemos nada que ver con Quisca, no habló más con él desde el allanamiento del 6 de agosto, lo expulsaron del partido, y él hoy dice, ese señor que solamente tiene una relación laboral. Realmente, Débora, no es eso lo que hemos visto hasta el 6 de agosto, y se da de narices, entonces eso da que pensar, ¿no? Correcto. Porque están negando algo que realmente no es lo que uno viene viendo desde los últimos meses, ¿no? Martín, enorme abrazo, gracias como siempre, un placer. Abrazo a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, nos vamos a tener que poner en marcha, porque ¿cómo hacemos para poner en marcha cuando el programa se termina? Porque es casi una vida. No, para que nos falta mucho. Nos falta, Paulino. Acá Lourdes y yo tenemos las manos llenas de verdades. Tenés razón, Débora, y yo también tenemos las manos llenas de verdades, lo que no quiere decir que las podemos contar, pero Sí, como que no las estamos podemos acá contar, para quiere decir en el eso. tiempo que tenemos, a eso voy. Nosotros podemos contar todo. Muy bien. Intentaremos. Bueno, a esta hora hay un tema no menor, que es que los vuelos reprogramados de Aerolíneas Argentinas tuvieron que ser anticipados. ¿Por qué?